Luciano, te invitamos bueno, nos quedamos como muy enganchados de tu última visita. ¿Recordás de qué habías venido a hablar? Había hablado sobre el bombardeo de Plaza de Mayo del 55. Ahí está, muy bien. Y bueno, la idea era invitarte nuevamente y probablemente lo hagamos en el futuro, pero bueno, la excusa de noviembre quizás es como la última fecha patria. En términos históricos, es por el 22 de noviembre, una fecha restituida hace poco. Fue el calor del último gobierno de Cristina Kirchner, de hecho, que se restituyó como un momento importante para la Argentina, que es la conocida, quizás más popularmente, como Vuelta de Obligado. ¿Se sabe poco de esta fecha? ¿Está como medio ahí perdida en el calendario todavía? No sé si se sabe poco de esa fecha. Se sabe poco de esa fecha como día festivo / feriado, pero el acontecimiento sí es conocido. Bien, digamos, históricamente hay mucha documentación. Hay mucha documentación y siempre como que se enseñó a las escuelas como ejemplo de defensa de la soberanía. Claro, exacto. Mirá qué lindo concepto el de soberanía, ¿no? Sí. Que es, bueno, bastante actual también, ¿no? Todo el tiempo vuelve un poco a la discusión. Vuelve. Exacto. Bueno, no, también hay que tener, bueno, en principio era un contexto muy diferente al actual. Estamos hablando de la época donde gobernaba Rosas, entonces no había todavía un país constituido como el que conocemos hoy. Digamos que Rosas era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero tenía facultades extraordinarias que eran la representación de las provincias ante el exterior, ahí va. Entre otras facultades. Entonces mucha de la política externa de esas provincias pasaba por lo que se decidía en Buenos Aires. Y el segundo gobierno de Rosas, a diferencia del primero, que fue un poco más tranquilo, fue un gobierno caracterizado por muchos conflictos tanto con los unitarios como con las potencias del momento, que eran Francia e Inglaterra. Recordemos que Francia... O sea, interiores y exteriores, quilombo por todos lados. Lo querían bajar. El año más complicado de Rosas fue en 1839, cuando tiene que enfrentar un levantamiento de la valla en el interior, un bloqueo anglo-francés y un levantamiento acá, en la zona del sur, el levantamiento de los libres del sur, y digamos que zafó de esa crisis, pero en 1845 nuevamente se tiene que enfrentar a un bloqueo franco-inglés, que lo que pedían básicamente era poder navegar por los ríos hacia el norte, meterse por el Paraná hacia el norte, es decir, llegar hasta Santa Fe, hasta Entre Ríos, Corrientes, Paraguay, para vender sus productos, porque en ese momento Francia e Inglaterra estaban pasando por la Revolución Industrial, entonces necesitaban vender sus productos. Por el contrario, lo que quería Rosas es que todo entrara por Buenos Aires y que no se pudiera navegar libremente por los ríos. Entonces ese es el debate, que además tenía un conflicto con las provincias del litoral, básicamente con Corrientes, que Corrientes siempre tenía problemas con Rosas. Entonces el problema empieza mucho antes, se manifiesta en la batalla del 20 de noviembre del 45, pero ya desde agosto, septiembre se sabe que estas naves están por llegar, entonces los preparativos para enfrentarlas empiezan mucho antes. Es decir, no es que se ponen las cadenas o se arma todo en noviembre porque no hubiera habido tiempo. Claro, es un total. operativo que dura mucho tiempo. Y es muy rústico igualmente Es muy rústico, pero digamos, para lo que hay está muy bien pensada la defensa. Se basaba en un informe de 1812 de Hipólito Beites, el famoso, el que tenía la jovenería donde se reunían los patriotas del 25 de mayo, claro, que había andado por el río viendo dónde podía ser factible una defensa contra una flota española. Entonces observó que en la Vuelta de Obligado había una especie de recodo, que igualmente la Vuelta de Obligado son 700 metros, digamos, no es que es una extensión pequeña de río, son 7 cuadras de agua. Total. Pero comparado con lo que es el resto del río, es como una vuelta chiquita. Y ahí había que los barcos debían acercarse a la costa derecha del río como para doblar sin problemas, girar, digamos, más que doblar. Entonces había previsto que usar esas baterías para poner artillería podía ser una buena idea. Y eso lo sabía Rosas, que en 1846 recordó eso que había leído de Vieites, y le encomienda a su cuñado, a Lucio Norberto Mansilla, que estaba casado con una de sus hermanas, que se hiciera cargo de la defensa en ese lugar, para impedir que los barcos franceses e ingleses siguieran subiendo por la costa hacia el norte. Supongo que la flota marina de Francia e Inglaterra era de las más grandes, digamos, en ese momento en el mundo, ¿no? O sea, no sé si vinieron con toda la artillería, pero... Más grandes y más avanzadas. Más avanzadas. Por ejemplo, se había ya descubierto el vapor, la energía de vapor, entonces eran barcos que no solamente andaban con velas, sino con vapor. Entonces esta defensa que había previsto Vieites se había pensado en un momento en el que no existía el vapor, sino la vela. Entonces tenía menos sentido también esa defensa que en 1812, porque con el motor a vapor, con la energía de vapor,
los barcos sí podían seguir a pesar de ese recodo. Ahí va, claro. Entonces, en principio era una flota interesante, eran 22 barcos de guerra y 92 barcos comerciales. Lo que ellos querían era comerciar. Claro, romper todo, o sea, Todo, pero, después vender cosas. Para vender. Entonces, 22 barcos de guerra es mucho. Es una gran cantidad de barcos de guerra, ¿no? Me imagino en la orilla ven llegar toda esa cosa y decís que... Exacto. Entonces eran tanto franceses como ingleses, se habían aliado en ese momento. Entonces lo que se le ocurre a Mansilla para intentar hacer algo es esta idea de cruzar cadenas a lo largo del río, que son cadenas grandes, son del tamaño, no sé aproximadamente, pero de un melón, suponete cada eslabón, cruzarla a través de lanchas de costa a costa y defenderla desde la costa con 4 baterías de cañones. Ahí va. Y algunos barcos más pequeñitos en el río, pequeñitos comparado con lo que venían. Claro. Porque era, qué sé yo, un bergantín, 2 cañoneras, eran naves pequeñas. ¿Y cómo se entera el gobierno patrio de que estaban viniendo esas? Porque las comunicaciones de antes no son. Porque hacía mucho tiempo que los embajadores de Inglaterra y Francia en Buenos Aires le estaban planteando esos rosas. Claro. Y también el bloqueo del 39 también se debía a eso. Era un viejo problema. Lo que pasa es que ahora efectivamente se vinieron con los barcos de guerra y con toda la artillería, y el rumor se fue confirmando y pasó. Para la época estamos hablando, igualmente por estas descripciones que haces, que Argentina tenía alguna industria de la fundición o acceso, digamos, al metal, por decirlo de alguna manera, o al hierro, ya un poquito establecida, digamos, ¿no? Para la construcción de esas cadenas que supongo que habrán servido para ese objetivo y ese tipo de cuestiones. Ya había una industria incipiente. Sí, había una industria incipiente, muy incipiente. Recordemos, qué sé yo, lo que hizo San Martín en Cuyo cuando armó el ejército se había basado también en técnicas de siderurgia muy primitivas, pero que existían. Ahí va. Entonces, ese material, igualmente si no hubiera existido acá, se habría importado. Claro. ¿Sí? Pero ¿con quién? Porque quizás Paraguay era de los países que por ahí tenían un poquito más ya desarrollado toda esa industria, pero estaban a favor de que vengan los ingleses y los franceses, digamos. Exacto. Así Sí. que era complejo, era defender desde adentro y afuera, digamos, ¿no? O sea, podían boicotearte los propios también. Sí. Ya te digo, el mayor rival o enemigo de Rosas en ese momento era Corrientes. Claro. Porque Entre Ríos está Urquiza, que también, si bien después se va a levantar contra Rosas, en este momento como que no está tan de acuerdo con esa invasión anglo-francesa. Lo mismo pasa en Santa Fe. Y bueno, todos estos preparativos finalmente desembocan en el combate. En esa vuelta obligada que queda actualmente en el partido de San Pedro. Según ahí van a San Pedro. Está muy bien conservado el lugar, es muy bonito para ir. Hay una especie de pequeño museo donde están parte de esos eslabones, partes de barcos que se han conseguido sacar del río, muchas cosas. También hay una especie de monumento con cadenas, muy bonito. Está el emplazamiento donde estaban con las 4 baterías. Ah, mira. Pero fue un combate desigual. Digamos, siempre iba a ser un combate desigual porque no, digamos, por ejemplo, los cañones de los ingleses y los franceses eran de hierro y muchos de los cañones de acá eran de bronce. Ya ahí tenés un problema. Claro. Los ingleses también tenían una tecnología se llamaban los cohetes Coleman, que eran una especie de bazooka premoderna, que desde muy lejos también te podían afectar. Es decir, que era una batalla desigual frente a los cañones que había acá, los gauchos a caballo, digamos. Iba a ser siempre un combate desigual. Entonces, como que el combate se sabía que no había muchas chances de obtener la victoria, y bueno, digamos del lado de la gente que estaba defendiendo la posición hubo 250 muertos, que es muchísimo. Si bien había como una cantidad de 2.000 defensores, hubo 250 muertos, y ellos murieron creo que cerca de 26 o 28, que también es un número interesante, pero era coherente con la fuerza que se enfrentaban, digamos. Y finalmente logran romper las cadenas y pasan hacia el norte, que era su objetivo. Claro. Sin embargo, aunque es una derrota militar, es una especie de victoria simbólica y real, porque al ingresar por el río, primero van a Santa Fe y no venden nada, ni Entre Ríos tampoco, porque están en contra de lo que hicieron. Es decir, están a favor de la defensa que impone Rosas. Ahí va. No pasa lo mismo en Corrientes, donde ya te dije había una especie de rivalidad con Buenos Aires. Entonces en Corrientes hay disposición a comprar
lo que traen los franceses y los ingleses. Lo mismo pasa en Paraguay. Lo que pasa es que en Corrientes y en Paraguay no había plata, no había dinero. Entonces cuando llegan no pueden vender porque no hay plata. Claro. Entonces fue una especie de victoria pírrica porque no lograron su objetivo. Es decir, esa única vez que logran pasar hacia el norte del río, les va mal. Ahí va. Entonces, ¿Esto es posterior a la guerra con el Paraguay? No, mucho anterior. Mucho, la guerra de Paraguay mirá. es la década de 1860. Claro. Paraguay ya está siendo un país independiente porque desde 1811, cuando Belgrano es derrotado en 2 batallas, como que Paraguay empieza a hacer su propio juego. Entonces no pertenece a las provincias de la Confederación. Claro, lógico. Pero además lo demoraron tanto que también les complicó esa demora. No les ganamos, pero se los demoró de semejante manera. Claro, sí. Y además, como esos resultados fueron tan infructuosos también desde el punto de vista económico, primero Inglaterra y después Francia reconocen la soberanía de Argentina sobre ese río. De hecho, Entonces, la película Rosas de Antin empieza con esa escena, cuando viene el embajador inglés a reconocer. Exacto. Son señores de la guerra ellos, ¿eh? Cómo entienden todos esos procesos del reconocimiento de la derrota, incluso creo que hasta Malvinas se extiende un poco eso, de cómo dejar un territorio que estuvo en conflicto bélico. Son como muy, muy respetuosos no de la soberanía de los países, pero sí de la diplomacia. De hecho, digamos, al año Inglaterra primero se da cuenta de lo que pasa y firma un tratado de paz, que es el Tratado Arana-Sutton, creo, que es el nombre del embajador inglés, y al año siguiente Francia, que es un poco más, tarda un poquito más, y siguió un poco más con el bloqueo naval al puerto, lo reconocen. Es decir, que por eso si bien fue una derrota militar, fue una victoria real por lo que se consigue, por lo que se obtiene. Lógico. Igualmente eso se consigue, los acuerdos se ratifican en 1850 y Rosas cae en 1852. Claro, no. O sea, fue como casi al final del gobierno de Rosas. Y a partir de ahí se recuerda ese momento, a pesar de todas las muertes, la desigualdad en el conflicto, como un hecho de soberanía y que despierta diversas reacciones, generalmente a favor de Rosas. Por ejemplo, que San Martín, que se había apartado de la política, le escribe una carta elogiosa y le regala el famoso sable como una muestra de la defensa, ¿no? Claro. Es más, ¿no? Esa es la carta que le dice, che, si me necesitas estoy, y le dice San Martín, ya un poco retirado, ya con otro estado de salud, digamos, pero le dice, che, si me llamás, voy. O sea, venía San Martín también a... Sí, por eso. Fue como un momento donde Rosas logró incluso simpatías de qué sé yo, de generales que eran hasta unitarios, que si necesitaba lo apoyaban frente a esa intromisión extranjera. Bien. Y con el tiempo pasó a ser como un símbolo de la defensa de la soberanía, más allá de que se base en una derrota. Y recién se instituye por primera vez como fecha patria en 1974. Ahí va, mira. Después, no me acuerdo en qué gobierno vuelve a no recordarse como fecha patria, y en el gobierno, creo que de Cristina Kirchner, se vuelve a poner como Día de la Soberanía. Y además como feriado, que no existía. Claro, como feriado. Entonces es como una fecha en la que hay muy pocas personas que no coincidan que es como un hito de la defensa de la soberanía. Porque más allá de las diferencias y estabas enfrentando a las potencias y sabías que iba a ser una derrota casi segura, se hizo eso, se enfrentó, digamos, no se lo dejó pasar libremente. Claro, lógico. Es contrafáctico lo que te voy a preguntar, pero de alguna manera el comercio inglés estaba ya un poco instituido en Argentina. La embajada inglesa era el centro de decisiones y de operaciones de todo lo que entraba y salía del país, digamos, ¿no? O sea, el hecho de defender ese pasaje en general era fundamental, digamos, para entender para poner ciertos límites, digamos, a esa intromisión, para que Argentina siga manteniendo cierto nivel de unidad en términos de república. ¿Qué hubiese pasado si le decían, bueno, sí, pasen, comercialicen tranquilamente y hagan sus propios negocios? Justamente es difícil porque es contrafáctico. Claro. Pero Inglaterra, desde casi la Revolución de Mayo, una vez que se cortan los lazos con España, era la potencia con la cual se comerciaba directamente. Es decir, Rosas no se llevaba mal con el embajador de Inglaterra. Se empezó a llevar mal cuando empezaron a imponer condiciones que él no estaba dispuesto a aceptar. Por ejemplo, esto de la libre navegación de los ríos, que coincidía con intereses de algunos gobernadores del litoral. Claro. Entonces, el problema no era Inglaterra, sino que Inglaterra quisiera imponer condiciones que acá no se querían aceptar. Es decir, el que compraba los cueros era Inglaterra.
Lógico. Claro, pero después quedó en la Constitución, la libre navegación. Claro, después quedó en la Constitución. Sí, Es exacto. Cuando increíble. los liberales ganan, digamos, cuando Urquiza gana y se hace la Constitución, cambia todo. Bueno, estamos recordando el motivo de la fecha del feriado de este mes, digamos que para ya varias generaciones está instituido como feriado efectivamente, pero hay un contexto histórico, por supuesto. Quien nos ha venido a visitar aquí a la radio es el profe Luciano Barandiarán, bueno, es profe de historia en la facultad, ya es lo queremos como amigo, por eso lo vamos a invitar todas las veces que vuelva. La última de mi parte, Luciano, es cómo queda la figura de Rosas después de esto. Bueno, hablabas de que en el 52 finalmente es derrocado, pero cómo queda a nivel nacional. Hay una recomposición, digamos, de esas relaciones, incluso entre unitarios, incluso como sentido republicano quizás, ¿no? O de nación. Y la figura de Modestia Acontecimiento es lo que le termina de dar a Rosas la figura de héroe de la nación, si se quiere. Es decir, recordemos que Rosas es una figura querida y odiada. Es muy resistida, totalmente, sí. Es para los liberales es la primera tiranía, ¿no? Claro. La de Perón era la segunda. Por eso cuando derrocan a Perón era el segundo tirano. Y mucha gente que no conocía lo de Rosas, cuando vio que comparaban Perón con Rosas, se hizo rosista. Claro, se hicieron rosistas. Sí. Entonces, yo creo que la vuelta de obligado, si bien había habido otros bloqueos navales anteriores, tanto de Francia e Inglaterra, fue lo que lo terminó de llevar a ese panteón de héroe nacional, más allá de las diferencias políticas bajo las cuales se lo vea. Y después de la derrota de Rosas y su éxodo a Inglaterra, justamente, lo que demuestra que Rosas no tenía tantos problemas con Inglaterra, porque de hecho se va a Inglaterra al exilio. Las ideas que empiezan a predominar son las ideas liberales, la idea de Sarmiento, Alberdi, claro. Echeverría, y las ideas federales empiezan a ser cada vez minoritarias. Por más que haya caudillos fuertes federales como Urquiza, las voces que empiezan a dominar son las voces liberales. Uh-huh. Que son los mismos problemas que tenemos en el presente. Es la misma tensión como dice él, la libre navegación ahora va a quedar en la Constitución, cuando antes estaba en discusión. Entonces, yo siempre la había entendido como algo que era un derecho adquirido solo por el hecho de nacer en Argentina, o sea que yo podía ir con un kayak a donde quiera, ¿no? Que podían venir era mucho más grande que eso, ¿no? Está bien. Entonces, incluso creo que fue con la presencia de Menem que los restos de Rosas recién se repatrian, ¿no? Mira. Entonces, ¿no? Tal cual. Yo soy uno de los de la comisión de la repatriación de los restos de Rosas. Éramos 3 en Tandil y uno era yo. Claro. Pero fue, digamos, relativamente hace poco tiempo. 94, de verdad. Claro. Entonces fue una figura, posiblemente fue la figura, no sé si capaz que después de Perón, la figura más polémica del arco político argentino. Uh-huh. Pero a pesar de esa diferencia, yo creo que lo de obligado es como en lo cual la mayor parte coinciden que defendió la patria o la soberanía. Lógico, de hecho no había una fecha vinculada a Rosas en el calendario, digamos, de hechos históricos, y esto le otorga también otra... Y de hecho, fíjate que el billete que lo termina de llevar a la popularidad como billete, que es el billete de 20 pesos, de un lado está Rosas y del otro está la vuelta obligado, claro. Que es lo que simboliza, o se eligió como símbolo del gobierno de Rosas ese acontecimiento, ¿no? Uh-huh. El billete que sangraba. El billete que sangraba, exacto, el billete de 20 pesos. Nachito, ¿querés hacer alguna pregunta? No, está perfecto. Luciano, algo que no hayamos dicho es importante recordar sobre la vuelta de obligado. ¿Se interesan los alumnos que tenés por Rosas? ¿El momento de dar Rosas es un momento de espera? Lo que pasa es que yo justo no doy esa parte de la historia. Bien. No, lo último que yo diría para todo aquel que ande cerca de Ramallo, Varadero, Bragado, San Pedro, es que se dé una vuelta por el lugar, porque la verdad es que está muy bien todo, muy bien puesto lo que se conserva de ese espacio, las conmemoraciones, el monumento, que es un gigantesco conjunto de cadenas gigantes, una especie de círculo sobre una estrella federal, que realmente está muy bien, muy lindo para conocerlo. Ahí y de está. ahí también ves dónde estaba el río, las distancias, te permite imaginarte lo que fue ese momento. Ahí va, espectacular. Así que bueno, visiten, vayan a los museos y bueno, si tienen la oportunidad no está tan lejos, son unos 500 kilómetros de San Pedro, 5 horitas de viaje.
Son 3 termos de mate, no pasa. Te bajás, estirás las piernas. Hay naranjas. Hay naranjas. Duraznos, muy lindo. Duraznos, seguramente algún lugar lindo. Una muy conocida, La Redonda, no me acuerdo. Ensaimada, torta negra, ensaimada, ahí está. La Fiesta Nacional de Ensaimadas es ahí. Espectacular, ya compramos. Bueno, vamos a salir de tour, el tour del profe Barandiarán. Vamos con un montón de alumnos. Luciano, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros seguimos aquí en la mañana de Parando en Todas. Bueno, hablar un poquito de la vuelta de obligado.